Muy bien, pues vamos a iniciar en este día este Ágape en vivo con Abba. Gracias, Señor. Gracias por traernos aquí y todos los que se han podido conectar. Gracias porque estás preparando una bendición para cada uno de nosotros. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Y protege a los del huracán. Amén. Tenemos a un grupo de nuestros hermanos en Colombia y nos cuentan que están muy cerca de un huracán, así que, pero ellos están en Abba y con Abba, así que vamos a escuchar el testimonio de eso seguramente. Estamos viviendo la realidad divina y aprendiendo a permanecer en ella, aprendiendo que idénticos a Jesús, cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de participar en las obras de nuestro Padre y que eso es algo constante. Entonces, por un momento, consideremos quién es nuestro papá en este aspecto, ¿de acuerdo? Nuestro Padre lo sabe todo, lo puede todo, lo tiene todo, lo es todo. ¿Sí? Jesús, como el Hijo perfecto, el primogénito de la familia, es perfecto con el Padre. Él y Abba son uno, son idénticos. Jesús manifiesta todo lo que Abba es y vive todo lo que Abba es. Participa de todo lo que el Padre es. Y en consecuencia, Él disfruta, ¿verdad?, la realidad de ser hijo constantemente. A ti y a mí se nos ha hecho la invitación, y esto es sin excepción, no hay acepción de personas. Entonces esto es para todos, pero se vive de manera individual y se vive corporativamente, y vamos a hablar de las dos cosas conforme nos guíe el Espíritu Santo. Pero estamos plasmando este contexto, ¿sí?, en el que en Jesús podemos ver la vida de un hijo maduro, un hijo que ve completamente el total de lo que su padre es, lo disfruta y participa al 100% en todo lo que Abba es y en todo lo que Abba hace. Y por eso en Juan capítulo 1, los primeros versos se nos dice que Jesús es Dios, que está con Dios, está hablando de Abba y el Hijo, ¿verdad? Jesús, el Padre y el Hijo. Y luego dice de Jesús, todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, y esta es la parte importantísima a contemplar, sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y eso habla de algo maravilloso, que el Padre no hace nada por sí mismo, sino que hace todo con su Hijo y a través de su Hijo, por medio de su Hijo. Entonces, el Padre permanece invisible y el Hijo tiene el privilegio de manifestar al Padre, ¿sí? Le hace visible. Las obras de Dios son hechas por medio de Jesús. Y eso Jesús lo reafirma en Juan capítulo 14, que es un verso, Juan 14, 10, donde hemos ido
tantas veces y seguramente el Espíritu Santo nos lo va a seguir recordando, donde Jesús habla de su existencia y Él dice, las palabras que yo hablo no son mis palabras, el Padre que mora en mí, Él hace sus obras. Y eso nos deja ver la vida de un hijo, cómo opera. Ahora, tú y yo somos llamados, somos invitados a vivir exactamente lo mismo que Jesús vive. Y por lo tanto, cada momento de tu existencia, en la realidad divina, está preparada de antemano para que participes en las obras de Dios. Lo que yo vivo tiene que ser Él hablando a través, ¿Sí? diciendo a través, moviéndome a través. ¿Sí? Entonces, esto es algo muy hermoso de entender y de comprobar, por supuesto, más que todo, pero todo empieza con revelación, ¿de acuerdo? Todo empieza con que el Espíritu Santo nos lo haga ver y esa revelación es la invitación para que lo vivamos, para que decidamos, yo quiero vivir esto, quiero comprobarlo. Entonces, fíjense lo hermoso de esto. En el contraste que es la realidad humana, lo opuesto a la realidad divina, las cosas que enfrentas y que vienen a tu vida, pues tú tienes que sortearlas y tienes que preguntarte cómo le voy a hacer. Y si eres una persona que cree en Dios, pues entonces busca su ayuda. Dios mío, ayúdame, para que yo pueda hacer algo aquí, para que yo pueda vencer, para que yo pueda aguantar, para que yo pueda resistir, para que yo pueda salir adelante. Es un concepto, yo estoy solo, tú estás quién sabe dónde, ¿verdad? Algunos tienen a su Dios en un nicho, otros dicen pues está en el cielo, y como hablamos la semana pasada, el cielo lo consideramos algo lejano y desconocido. Pero Jesús nos habla de su realidad y nos habla de nuestra realidad como hijos al decir, el Padre que mora en mí, y traer la morada de Dios a tu ser. ¿Sí? Y luego nos hace entender que desde esa realidad donde soy morada de Dios, en calidad de hijo, ¿sí? En calidad de hijo, idéntico a Jesús en ese aspecto, entonces me toca aprender a participar de las obras de mi Padre. Y entonces, lo que sucede con todas las circunstancias y todos los eventos y todas las situaciones que enfrento constantemente es no qué voy a hacer yo, eso ya no es lógico. Es que va a ser Él. Es ¿qué quieres hacer, Padre? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres decir? Nuestra vida ya no se trata de qué voy a hacer yo, sino se trata de qué vas a hacer, papá. ¿Qué te parece eso? Participar en las obras de Dios. Entonces puedes empezar a entender a Jesús en todo su tiempo aquí en la tierra, que es una fracción de la eternidad, ¿no? En la que Él existe y vive con Abba. Pero durante su tiempo aquí en la tierra puedes ver a Jesús cada día, 24 horas de día y de noche, participando de las obras del Padre.
Y eso nos ayuda mucho a nosotros porque cuando entendemos nuestro papel como hijos no es hacer. El actor es Abba. ¿Sí? Él es el hacedor de las obras divinas. Nuestro papel como hijos es la gloria, el privilegio de participar con Él de sus obras. Entonces, en el Evangelio de Juan, se nos cuenta esta historia de un hombre nacido ciego. Y los discípulos abordan a Jesús dentro de su raciocismo humano y le dicen, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para merecer haber nacido ciego? Y eso te habla del enorme contraste entre la perspectiva divina y la perspectiva humana. ¿Sí? Y todos hemos salido de la humana y tenemos que permitir la renovación de nuestro entendimiento para empezar a comprender la realidad divina y poder participar en ella. ¿De acuerdo? Entonces tú puedes ver a Jesús. ¿Qué ocurre en Jesús ante el ciego de nacimiento y la pregunta de los discípulos? ¿Verdad? Las dos cosas. ¿Qué ocurre en el interior de Jesús? Pues lo que ocurre es lo que tú y yo estamos aprendiendo, pero que Él hace naturalmente. Lo que ocurre es que Jesús escucha al Padre dentro de Él, recibe la respuesta en su espíritu. El Padre que mora en mí, Él hace sus obras. Recibe la respuesta en su espíritu y participa de las obras del Padre hablando las palabras que le son dadas para hablar. ¿Te das cuenta? Entonces la mente de Cristo no es una mente que hace un montón de cosas. La mente de Cristo es una mente muy sencilla. Es una mente que recibe del Padre y se une a Él y participa de todo lo que el Padre es. Y la respuesta que le es dada a Jesús en ese instante, porque así debe de ser, por eso el Padre mora en Jesús, ¿verdad? Para participar en el momento de las obras de su Padre. Y lo que le es dado a Jesús en ese instante es decir, ni éste ni sus padres pecaron. No se trata de pecado. Esto no es un castigo. Jesús dice, sino que nació ciego para que las obras de Dios se hagan manifiestas. ¿Qué te parece esa perspectiva? ¿Sí? Ahora, vamos a detenernos ahí. Sabemos que el ciego sanó, ¿de acuerdo? Recibió su vista y su existencia cambió y vino a conocer a Jesús y le recibió y la religión lo expulsó porque ya no cabía dentro del paradigma o de los patrones humanos donde ni Dios cabe. Esa es la realidad de las religiones humanas. Dios no cabe en las religiones humanas. Pero ese no es el caso. El caso es entender lo que está sucediendo. Entonces, en ese momento, cuando Jesús habla esas palabras, Jesús está participando con su papá para que las obras de Dios se hagan manifiestas. Esta es la visión de Jesús, esta es su mente, este es su corazón, esta es su razón de ser, esto es ser hijo de Dios. En la mente de Jesús nunca, jamás pasa el pensamiento de ¿qué voy a hacer? ¿Te das cuenta? Eso no existe en su mente.
Eso es como la tontería más grande que se le pudiera ocurrir a Jesús. En Jesús lo único que ocurre es: Padre, ¿qué quieres hacer? Padre, ¿qué quieres decir? Para ti, para mí, eso simplifica nuestro aprendizaje. Porque el mismo Padre que mora en Jesús ahora vive en cada uno de nosotros, si le hemos recibido. Y por favor, esto es un paréntesis, pero el Espíritu Santo lo pone en mi corazón, es que respetemos esa verdad, que es a los que le reciben. ¿Sí? No podemos generalizar, no podemos decirle a una persona que no ha recibido a Dios como papá: tú eres hijo de Dios, todos somos hijos de Dios. No, todos somos invitados. Pero cada uno tenemos que recibirle. Se cierra el paréntesis. Entonces estamos hablando en el contexto de los que le hemos recibido. Nuestro aprendizaje se simplifica porque no se trata de acumular conocimientos para poder saber qué hacer. ¿Te das cuenta? Así no funciona la vida divina. Sino se trata de aprender a escuchar a tu Padre, de aprender a recibirle, de aprender a respetarle como el actor, como el que hace la obra. En un contexto equivocado, aprendimos que se trataba de estar trabajando en la obra del Señor, pero el trabajo lo hacíamos nosotros para el Señor. Haciendo A, B, C, D, F, G y toda la lista de cosas que se pueden hacer dentro de ese contexto. Y el problema está en los resultados. ¿Sí? Porque cuando yo trato de hacer para Dios, no dura ese trabajo. Cuesta mucho y no produce los frutos divinos. No transforma a nadie. Mi abuela es una mujer, mi abuela materna, maravillosa, que aprendió muchas cosas en su caminar con Dios. Y ella, con su esposo, mi abuelo, ambos dejaron su país natal, Estados Unidos, en los 1940, por allí, para ir a México a trabajar con grupos de diferentes lugares. Aide y Arsenio, les recordamos su micrófono, sí, por favor, gracias. Entonces, ella trabajó por 26 años. Mi abuelo murió aquí en México, cuando era un hombre bastante joven todavía, 40 y tantos años. Y ella se quedó en México, siguió trabajando arduamente en este concepto de trabajar para Dios, en el entendimiento de que somos siervos y somos llamados a trabajar para Dios. Y ella escribió, después de que empezó a ser transformada, dijo: por 26 años yo trabajé arduamente con mi esposo, y después que él partió, y logramos que personas se convirtieran de una religión a otra religión. Y cambiaron de religión. Pero en su religión anterior eran orgullosos, y en su nueva religión seguían siendo orgullosos. En su religión anterior eran mentirosos, y en la nueva religión seguían mintiendo.
en la religión anterior eran chismosos y seguían siendo chismosos. ¿Te das cuenta? Y dio toda una lista, ¿no? Dijo, ¿qué logramos? Con todo el esfuerzo, con todo el sacrificio, con toda la devoción, con toda la sinceridad, logramos que cambiaran de religión. Y ella contaba y decía, para mí cuando Dios me mostró eso, porque yo estaba ciega a eso, yo seguía insistiendo y me enojaba con ellos y yo mismo manifestaba, decía ella, yo misma manifestaba que yo tampoco estaba siendo transformada. Porque yo era corajuda antes de venir a Cristo en la manera en que lo hice y seguía haciendo corajes. ¿Te das cuenta? Entonces, no hay fruto divino cuando nosotros operamos bajo este concepto de estar trabajando para Dios en su obra, como empleados. Este asunto de las obras de Dios es que se trata del trabajo que Él y solamente Él puede hacer en una persona para transformarle por dentro, ¿sí? Y cambiarle la naturaleza a esa persona. Esa es la obra de Dios. Y para eso nadie más es competente. ¿Te das cuenta? Nadie más puede hacer eso. Entonces, cuando hablamos de participar en las obras de Dios, tenemos que aprender a respetarle. La tentación que nos da de decirle a las personas cómo deben de hacer las cosas. Hablo por nuestra cuenta, no palabras que Dios te da. Cuando Él te da sus palabras y tú las hablas, Él no habla de balde. Y cabe decir en este aspecto que cuando estás frente a personas y Dios no te da una palabra específica para hablarle, no lo cuestiones. ¿Sí? Porque a veces ahí nos atoramos y decimos, es que como Dios no me decía, pues yo les dije. Y al rato estás viviendo las consecuencias de haber hablado tus palabras. En Isaías 58 es una porción de la Escritura muy importante porque nos habla allí de lo que es negarnos a nosotros mismos y lo habla como el ayuno que Dios escogió. Y en el final del capítulo, Dios nos dice que le vamos a honrar cuando dejemos de hacer nuestras obras y de hablar nuestras palabras. Eso es importantísimo. ¿Sí? Nuestras palabras no nacidas de Dios son palabras huecas, vacías, carentes de vida, carentes de poder. Las palabras de Dios están especificadas en Hebreos capítulo 4, por ejemplo, versículo 12, donde dice, la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir, hacer división entre el espíritu y el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada
que esté oculta a su presencia, antes bien todas las cosas están abiertas y desnudas a los ojos ante quien hemos de dar cuenta. No hay comparación, ¿verdad? Pero imagínate, o sea, mira el privilegio al que eres llamado o llamada como hijo o hija de Dios, a participar en que Dios hable sus palabras. Cada persona que encuentras, puede ser en tu oficina, en tu escuela, en tu familia, lo hermoso es que le puedas tú permitir a Abba hablar sus palabras. Y esto es un aprendizaje, ¿sí? Esto es un aprendizaje maravilloso. En primer lugar, no se trata de condenación, de sentirnos mal porque el Espíritu Santo nos muestre que hemos estado en el bla, 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 ¿no? Personal, en lugar de estar permitiéndole a Dios hablar sus palabras. Bueno, cada vez que Él te muestra, hey, estás hablando por tu cuenta, recíbelo, es una palabra de amor, ¿sí? Es un redargüimiento maravilloso que te va a conducir a tu transformación. Y elige humillar tu corazón para reconocer el redargüimiento que te está siendo provisto. Y luego vive la corrección. ¿La corrección qué es? La corrección es, número uno, ser perdonado, limpiado de las cosas que te van siendo mostradas. Y luego viene el aprendizaje. Si recibo perdón, si recibo limpieza, ¿cómo vivo ahora la vida divina? Pues me niego a hablar mis palabras. Para algunos de nosotros eso es un proceso intenso, creo que para todos, pero en diferentes maneras, lo vamos a vivir individualmente. Es un proceso intenso. El Espíritu Santo nos habla en la carta a Santiago capítulo 3 sobre el asunto de la lengua, ¿no? Y nos habla de la importancia de que nuestra lengua no solamente habla del órgano, ¿no?, que es la lengua, sino el hablar. Dice, entre lo que dice el capítulo ahí, dice que ese pequeño miembro incendia la creación, ¿no?, que causa muchos problemas. Y yo creo que todos podemos pensar en ocasiones donde cosas que hemos dicho han desatado una infinidad de problemas, o cosas que nos han sido dichas. Bueno, ¿qué pasa si ese miembro lo presentas a Dios cada vez? ¿Qué pasa si, enfocado en la lengua, aprendes a vivir la santificación de tu lenguaje? Y te reservas para que tu lengua sea verdaderamente un comunicador de Dios. Muchos ya estamos comprobando la enorme diferencia entre las palabras que nacen de Dios en nosotros, cuando las hablamos, qué hacen esas palabras en la vida de otras personas, y qué pasa cuando las palabras que hablamos no nacieron de Dios. Esta mañana con el grupo local
Estábamos platicando y una de las hermanas dijo, estaba contando experiencias que se relacionan a esto que estamos hablando, aunque el tema era otro, y dijo, estoy descubriendo que cuando Dios me mueve a hablarle a una persona, la primera que es bendecida soy yo. Para que lo que Dios pone en mi corazón para hablar salga de mi boca, mi corazón se llena de gozo, se llena de fe, se llena de Dios. Y luego veo lo que le pasa a las personas que reciben estas palabras que Dios me da. Quizá nunca han oído de Él o no lo conocen o están en terribles problemas, pero reciben algo divino. Y estaba hablando de eventos en su trabajo, ¿no? Y que Dios le puso, dile esto. Y con mucho temor al inicio empezó a atreverse a romper el hielo y acercarse a una persona y a decirle lo que Dios estaba poniendo en su corazón. Y luego vivió esta experiencia. Bueno, todos debemos creerle a nuestro Padre y vivir el proceso de aprender a hablar divinamente. Cuando empiezas a verte como Jesús se ve como el comunicador del Padre. Por eso Él es el Verbo. ¿Sí? Entonces, todo lo que el Padre quiere manifestar, Jesús sabe que va a hacer con Él. Bueno, en sus propias palabras, Juan 14:12, Jesús dice, si tú me crees, lo que yo hago, lo vas a hacer tú también. ¿Qué pasa si empezamos a vernos así? Y a permitir que nuestra lengua sea santificada. Y todo lo que conlleva el que este aparatito se mueva aquí adentro de la boca y hable palabras. Pero ya decir, ya no más mis palabras, Padre, en serio, ya no más. Y si eso me causa mudez, está bien. Voy a aprender a permitirte hablar. Considera las implicaciones de eso. Que cada vez que se abra tu boca fluyan palabras de vida. Juan capítulo 8, Jesús dice, las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Entonces, es tan importante esta parte de nuestra existencia. Entendernos ya como hijos en la práctica de nuestro ser y entender cómo venimos a la semejanza de Jesús. De manera muy sencilla, porque el Padre que mora en mí, el Padre que mora en ti, quiere hacer sus obras contigo. Entonces la razón por la que te permite ver a tu cónyuge, a tu hermano, a tu hermana, a tus padres, a tus hijos, a quien te deje ver. Si va a haber una conversación, Él quiere hablar. Él quiere escuchar. ¿Sí? Escuchamos con los ojos, escuchamos con los oídos y escuchamos con el corazón.
Y en lugar de que lo procesemos humanamente, ¿qué me está diciendo esta persona? Eso es humano, ¿sí? El escuchar de un hijo divino es, Padre, muéstrame. ¿Qué quiere decir esto que estoy escuchando? Y cambia completamente todo. Cuando en las palabras de alguien, Abba te puede mostrar lo que está sucediendo y lo que Él, para qué está permitiendo esta conversación. Y te da su respuesta y tú puedes, recuerden cuando hablamos de piedad, piedad es unirme al sentir de Dios por otras personas, al corazón de Dios, al propósito de Dios para sus vidas. Entonces imagínate cuando tú empiezas a vivir piedad y a estar de acuerdo con ser parte de lo que Abba quiere hacer en esa vida. Es un privilegio enorme, divino, que solamente le corresponde a los hijos. Por eso la Escritura dice que los ángeles anhelan tener parte en esto, pero no les es dado, a nosotros nos ha sido dado. Así que en este día, la invitación de Abba por el Espíritu Santo es, en tu proceso de ser hecho hijo o hija de Dios, venimos al asunto de lo que sale de tu boca. Como un ejemplo, pero es el sentir de tu corazón, es los pensamientos de tu corazón. Te das cuenta, es todo lo que opera dentro de ti, pero enfocados a una cosa: permitir la santificación de tu lengua y con ello de tu corazón, para aprender a ya no hablar tus palabras. No las necesitas. Vemos casos donde personas eligen defenderse. No, es que no puedo dejar que me traten así. Es que tengo que... ¿Okay? ¿Qué sale de eso? Muchas palabras que incendian la rueda de la creación. Así vive este mundo. Así vive la raza humana. Pero tú y yo somos llamados a hacer luz por lo que sale de nuestras bocas. Y entenderte en el mismo lugar que Jesús. El Padre le da sus palabras, Jesús las expresa y esas palabras son vida. Y nunca regresan vacías, sino que van y hacen aquello para lo cual Dios las dio. La invitación es a que te veas así, en el mismo lugar, en el mismo privilegio. Y vivas el proceso por el cual tu ser sea santificado de toda esa fuente que no es divina, que quiere hablar, que quiere decir, que quiere estar diciendo, haciendo, para ser libres de eso y entender que para todo Abba tiene obras que Él quiere hacer. En todo, en cada situación, en cada momento. Y entonces poder ver tu día en esa perspectiva. Padre, gracias por lo que hayas preparado. Si suena el teléfono, esa llamada que estás permitiendo que entre, Padre, así empiezas, ¿sí? No es tú pensar, ¿quién será? O ves en los aparatos ahora te dicen quién es, ¿verdad? Lo ves y ya permites, y esta persona, y se conecta toda la historia y formulas cosas por tu cuenta. Eso es de lo que tenemos que ser limpiados.
para poder decir, Padre, gracias por permitirme esta conversación que tú quieres tener con esta persona. Voy a respetarte en esta conversación. Como puedes ver, esto va a traer enorme limpieza. Y en particular con nuestros familiares, que es donde hay más historia, ¿sí? Con nuestros conocidos, con las personas con las que convivimos o hemos convivido en centros de trabajo, sociales, etc. Jesús no guarda rencor, no lleva la cuenta de todas las que le han hecho, no vive sufriendo las embestidas de las injusticias humanas, ni Abba tampoco. Entonces su lenguaje es puro, no contaminado. Esa es la razón por la que cuando tú y yo venimos vez tras vez a decir, Padre, perdóname, nunca lo encuentras alterado y dices, no, ya me estoy cansando, ya son muchas. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, tenemos que perdonar y los discípulos le dijeron, ¿cuántas veces? Para llevar la cuenta, ¿no? Y Jesús dijo, no cuentes. 70 veces 7 quiere decir un infinito. No se trata de eso. Entonces, mis amados hermanos, somos llamados, invitados a un privilegio indescriptible. Participar en las obras divinas todo el tiempo. Y para ello, primero es recibirlo, segundo es vivir el aprendizaje y en ese aprendizaje ser transformados. La vieja naturaleza va a buscar imponerse, tú tienes que aprender a elegir, ya no someterte a ella. Si los razonamientos que surgen, no, es que no puedo dejar las cosas así, tengo que decir, porque si no digo exploto. Eso no es la nueva criatura. Eso no es el hijo o la hija de Dios que ha nacido de nuevo. Y ahí es donde tienes que elegir unirte a Jesús para permitirle a Él enseñarte. Él es el camino. Enseñarte quién ya eres y empezar a descubrir esta asombrosa comunicación divina que es vivificante. ¿Qué le dices a Dios? ¿Quién quiere compartirnos algo esta tarde? Ezequiel, adelante. Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí. Bueno, pues mando un saludo a todos y quería compartirles un testimonio, digo testimonio, precisamente con la intención de dar fe o de testificar lo que hoy estamos aprendiendo de papá. Resulta que pues hace, no sé, unos 15 días con esto de que tengo más de mes y medio sin trabajo por cuestiones de la rodilla que se me salió y todo eso, recibí un correo de Marco en la semana, hace 15 días, entre semana,
donde me pone Marco amablemente, como siempre, dice: papá me dijo que te comunicaras con esta persona, y ya me dio un teléfono, un correo, y pues bueno, me pone Marco, él se dedica al coaching empresarial, que a lo mejor puede haber algo ahí, pero lo que me llamó la atención pues es obviamente lo que encabezaba ese correo, ¿no? Papá me dijo que te comunicaras con esta persona. Y después al leer más abajo que decía coaching empresarial, dije: ah, caray, pues coaching empresarial, yo no tengo nada que ver ahí, yo soy coach de fútbol americano, no creo que tenga mucha relación. Pero justo cuando me estaba yendo por el otro lado de decidir o no si llamarle a esta persona, pues papá interviene, ¿no? O sea, con ese renglón que decía: papá me dijo que te comunicaras con esta persona. Entonces digo, pues yo obedezco a papá. Y me comuniqué con esta persona a su celular. Ya nos presentamos, nos identificamos, empezamos a platicar un poco primero a lo que se dedicaba a él, se dedica, a lo que me dedicaba yo, porque estaba en esta situación sin trabajo. Luego de repente me pregunta, me dice: ¿y cuánto tienes de cristiano? Y mi reacción, pues sí, me saca un poquito de onda. Le digo: pues no sé, la verdad no tiene mucho nada que ver eso. No, nunca le he puesto atención al tiempo. Pero luego me dice, como que él también reaccionó, y me dice: ¿y cuánto tienes de la adopción? Yo, pues también muy poquito, soy un niño apenas. Y ya, con esa apertura de responder esas preguntas, pues se abrió entonces lo que realmente quería papá. Después de que hablamos qué podíamos hacer de mi trabajo y que esto y que aquello, que nunca me convenció realmente, dije: no, pues no tengo nada que hacer ahí yo. Empezamos a platicar, pues cuestiones personales, familiares, todo eso, y es ahí donde empezó papá a ponerme las palabras y las preguntas igual a él, y terminamos platicando. Yo terminé platicándole de los últimos eventos en mi vida que papá quería compartirle a él, ¿no? Donde también pues ver lo que puede pasar, digámoslo así, ¿no? Obviamente pues no puedo hablar más, y porque papá no me lo permite ahorita, nada más eso, ¿verdad? Terminamos platicando, y él y yo pues súper sorprendidos, ¿no? De por dónde se fue la plática, y él pues muy agradecido con papá, y yo también muy agradecido con papá porque es ahí donde sí nos confirma, ¿no? Que escuchándole, permitiéndole a él, pues nos gozamos en él. Y bueno, eso era lo que quería compartirles, y como dije al principio, dar testimonio de esto, ¿no? Gracias, Ezequiel. Qué hermoso. Te das cuenta, cada conversación, cuando entiendes que ya no hay casualidades, que no hay imprevistos, que no hay cosas que estén fuera, es muy fácil. La raza humana le encanta decir: es que ni las hojas de los árboles se mueven si no es la voluntad de Dios. Pero no aprendemos a participar en esa voluntad, ¿sí? Sino que nos consideramos muchas veces víctimas de Dios. Pues así lo quiso Dios. La canción mexicana lo dice, ¿no? Si así lo quiere Dios, pues yo tengo que sufrir. No, Dios no quiere que estés sufriendo. Dios quiere que disfrutes su vida. Pero tenemos este aprendizaje, y cuando las conversaciones se tornan divinas, son edificantes, son vivificantes. Gracias, Ezequiel. ¿Alguien más quiere compartirnos algo? Yo Marco, quisiera adelante. compartirles que hoy por la mañana tuve una experiencia muy hermosa, porque es la primera vez que me doy cuenta del efecto que Abba tiene cuando estamos en comunión él y yo. Hoy en la mañana fui a desayunar unos tlacoyos. Los domingos normalmente voy a desayunar unos tlacoyos.
Y pues iba yo en comunión con Abba y sintiendo mucha paz. Y al llegar a ese lugar me di cuenta cómo la paz de Dios empezó a inundar ese lugar. Y, y fue algo maravilloso. Las palabras no fueron tan relevantes como lo que pude percatarme de que estaba pasando en ese lugar, ¿no? La paz empezó a llenar ese lugar y hubo mucha armonía y mucha paz. Y fue algo maravilloso. Y, y por otro lado, pues también les quiero comentar que he estado teniendo encuentros muy interesantes eh, con personas que se acercan a ayudarme. Y el miércoles pasado tuve una circunstancia especial y se me hizo tarde. Me invitó un amigo a comer y pues llegué a mi casa ya cerca de las 11, como 10:30 pasadas. Y ya estaba muy oscuro. Trato de no salir ya en la noche porque no veo muy bien. Pero llegué a un punto donde estaba muy oscuro y yo tenía que cruzar una calle y, y en ese momento sentí una presencia a mi lado y una voz que me decía, ¿quiere que le ayude a pasar? Y dije, sí, muchas gracias. Y ya me ayudó a pasar la calle y muy amablemente me llevó hasta la puerta de los edificios donde vivo. Y resultó ser un vecino que vive un poquito más adelante y fue muy agradable darme cuenta de que era la compañía de Dios la que estaba yo recibiendo. Y eso me volvió a pasar este viernes pasado. Fui a buscar un bolero que anda por aquí cerca de donde vivo y que se llama Don Fausto y él se va aquí a un par de cuadras a un sindicato ahí a bolear zapatos. Entonces lo fui a buscar al sindicato y me dejaron entrar y fue muy interesante lo que viví ahí, pero más interesante a la salida, la banqueta por donde yo venía estaba muy accidentada y estaba yo ahí pasando aceite cuando se me acercó otro señor y me dijo que si quería que me ayudara y le dije que sí, que muchas gracias. Y llegamos a la esquina y me dice, ¿hasta dónde va? Y le digo, voy aquí a la calle del Ayuntamiento, y llegamos a la esquina y es una esquina, una banqueta que está arriba y hay como 4 escalones para ir a la otra banqueta y llegando ahí le dije, estos escalones son los que me daban más miedo. Y me dice el señor, usted no tenga miedo de nada, papá, porque Dios está con usted. Además, ya pronto va a ver la luz. Y dije, órale, Dios, no te mires. Entonces he estado teniendo así como la presencia de personas que me dan mensajes de parte de Dios, no sé si consciente o inconscientemente, pero es maravilloso sentir la compañía y la presencia de Dios. Gracias. Gracias, Marco. Si lo permitimos, Abba quiere comprobarse a nosotros cada día en todas las cosas, convencernos de que ya no hay razón para excluirlo de nada en nosotros y que el amor que Él es
nos ama de tal manera que anhela embellecernos por dentro, ¿sí? Que radiemos su gloria por dentro y que podamos manifestar eso a una humanidad que no tiene gloria. Y de eso se trata nuestra existencia aquí. Entonces, mis hermanos y hermanas, no sé si hay alguien más que quiera participar en algo. Queremos escucharles. Si todos estamos cavilando sobre esto y nos lo vamos a quedar para entender cómo incorporarlo a nuestra vida, quiero cerrar con esto. Efesios 3, versículo 20, dice así. Bueno, déjenme leer el 19, que dice que somos llamados a conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Y esto es algo que te toca a ti recibir personalmente. ¿Cuánto de Dios quiero en mí? Él quiere darte su plenitud. Que vivas su plenitud. Eso quiere decir igualito a Jesús, en quien habita toda la plenitud de Dios. Y eso es para aquí. Sí, eso es para aquí en la tierra, tu tiempo aquí en la tierra. Y miren, yo entiendo lo que ocurre aquí. Empiezan todos los argumentos a pelear en contra de esta verdad. Pero eso es lo que tenemos que aprender, es atraer todos esos pensamientos sujetos a la obediencia a Cristo. Porque el actor, el que hace esto posible, no eres tú, no soy yo, es Él. Y es lo que dice el versículo 20, dice, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas. ¿Te das cuenta? No queda excluido nada. Todas las cosas. Mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Eso merece que un día el Espíritu Santo nos ponga a hablar de eso nada más. Pero llévate eso, el poder no lo generas tú. El poder es de Él, pero actúa en ti. Él es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quieres glorificar a tu Padre? Permítele glorificarte a ti. ¿Cómo? Pues participando en sus obras. ¿Sí? Eligiendo ya no hablar tus palabras y ya no hacer tus cosas, sino cediéndole a Él el lugar y diciendo, Padre, gracias por todo y cada una de las cosas que enfrento, y no hacer esta oración en la mañana y tener 10 minutos o 1 hora o 3 horas con Dios y el resto de las 24 horas estás sin Él. No, sino es vivirlo con Él constantemente. ¿Sí? Aprender a vivir lo que Jesús vive. En el ejemplo del ciego que vimos hoy, Jesús está en esta comunión con el Padre. Jesús sabe que Él no es el que hace, que Él no es el que habla. Entonces, ¿a dónde le conduce eso? Pues a permitirle al Padre contestar, a permitirle al Padre hacer. Y tú y yo estamos en la misma posición.
Permítele al Espíritu Santo guiarte a esta verdad vivencial. Incorpóralo a tu vida. Y Él va a hacer el trabajo maravilloso de habilitarte en la verdadera vida de Jesús. Padre Santo, gracias, porque nos has invitado a ser uno contigo, a vivir manifestándote en palabras, en que tu actitud se manifieste desde nuestro ser. Y para eso nos invitas a participar en tus pensamientos y en tus obras, a permitirte a ti ser el actor, el que está haciendo. Solamente tú puedes enseñarnos. Solamente tú puedes transformarnos de una naturaleza independiente y autónoma a la naturaleza divina, donde todo se vive en uno contigo. Y el poder es tuyo. Así que recibimos esta invitación, Padre. Y los testimonios que ya están en nosotros y que hemos escuchado hoy de boca de nuestros hermanos y hermanas, permite que abunden y que todos podamos gozarnos en tus obras, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tantas obras que Dios quiere hacer contigo. Vívelas cada día, cada momento. Bendiciones. 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 Adiós.